Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Y aparte de bomba se la van a pasar escabroso, macabro, terrorífico, porque hoy tenemos una nueva edición de historias de Ultratumbísima. Esta serie no tan amada por el público, pero que yo sí amo y que yo sé que muchos de ustedes también, que se hace mes con mes, donde leo sus relatos más terroríficos que les han pasado a ustedes o a alguien que conozcan. Les recuerdo que siempre estamos recibiendo sus historias y relatos al correo que aparece ahora en pantalla. Pero bueno, amigas, ya saben que no me gusta alargarme mucho en estos intros, así que vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar historias ultratumbísima con Sailor Five. Un audio macabro. Trabajo en un hospital en un pueblo en el estado de Durango. Soy radióloga y la mayor parte del turno estoy sola. Nunca he tenido miedo a esto. Esta historia es muy corta, pero cuando pasó te juro que me cagué. Pasó el 14 de febrero de este año a las 6:08 de la tarde. Le estaba mandando un audio a una amiga porque en la mañana había tenido una reacción alérgica a un animal y le estaba contando cómo estaba y cómo me sentía. En el audio le expliqué que sentía la boca amarga por el medicamento que me pusieron, que la doctora me había dicho que no sabía qué era lo que me había dado alergia. Le conté que me pusieron un suero y me di cuenta que el audio se había pausado y me puse a escucharlo y decía esto. Después le envié el audio de abajo para contarle y hasta que lo envié me di cuenta de lo que se escuchaba. No le encuentro explicación alguna porque yo estaba sola en mi área y se los enseñé a mis compañeros y tampoco encuentran qué pudo haber sido. Pasemos a escuchar este gran audio. No, pues no me pasó nada, pero pues no me siento mal, nada más siento como que un poquillo la boquilla medio ácida. No, güey, ahorita te estaba mandando un audio y se escuchaba bien culerote, culerote. No sé si que haya sido la neta, pero se escucha feo. Y la neta, pues no sé qué pedo. Pues, vamos a ir. Pues vamos a irnos, mamá. Ay, amiga, vete a la ñonga. Quién sabe qué chingados haya sido esa madre, pero se escuchaba mega satánico, amiga. Ay, güey, empezamos mega duros, ¿eh? Pero me encantó. Otra vez voz tumbísima. Esperemos no te vuelva a pasar algo así pronto. Gracias por tu relato y sigamos. El carretón de la otra vida. Espero estés bien y logres leer esta historia que me contó un colega en mi trabajo. Le pondremos de nombre Don Carlos. Lo contaré como primera persona para que se logre entender. Tal vez use algunas jergas cruceñas. Para iniciar la historia diré de qué trata el nombre de la leyenda. Los que son de Santa Cruz saben de qué hablo. El carretón de la otra vida es una leyenda popular de Santa Cruz, Bolivia, que narra la historia de una carroza que transportaba almas perdidas al infierno. Algunas de las características de este carretón eran que era jalada por bueyes cuyos ojos brillaban como ascuas. El carretón estaba construido con huesos humanos y cargado con cráneos amarillentos. El carretero era el mismísimo diablo. Este emite un grito espantoso que resonaba por toda la pampa o el campo. Las ruedas crujían y los enfermos gemían. En el año 91, cuando yo tenía 10 años y vivía con mi abuelita y mis tíos, ya que yo había perdido a mis padres en un fatal accidente, odiaba a mi familia ya que me habían mentido sobre el fallecimiento de mis padres. Tuve resentimiento con ellos. Yo vivía en un pueblito llamado Tipoy donde todo es campo. Desde temprana edad siempre fui mala persona, hablaba malas palabras, era malcriado, no me importaba nada, hacía llorar a mis tías y abuelitas, hasta que un día mi abuelita se enfermó por 3 meses y yo nunca quise atenderla o cuidarla. Yo mismo decía que ella tenía hijos, que ellos la atiendan. Una tarde salí a jugar a la cancha con mis amigos. Una señora que nunca había visto en el pueblo pasaba por ahí y me vio. A lo lejos, uno de mis amigos pateó la pelota y yo fui tras ella. Alcé la pelota y la mujer solo me dijo: sigue así, que tu familia será mía por tu culpa.
Tenía una sonrisa que daba miedo. Solo quedé callado y me fui a seguir jugando pelota con mis amigos. Fue anocheciendo. Mis amigos se fueron yendo a sus casas y quedé solo. Como vivía alejado del pueblo, me fui jugando solo con la pelota hasta que escuchaba un carretón a lo lejos y solo pensé que alguien se mudaba de casa o pueblo. Seguía caminando cuando escuchaba a los perros llorar y se oscureció demasiado rápido. Solo tenía la luz de la luna. Sentí un escalofrío por la espalda. Empezó a volcar sur. Clima frío de la región. Escuchaba ese carretón, pero nunca lo lograba ver. Miraba para atrás cada momento. Los perros no dejaban de ladrar y llorar. Empecé a escuchar a los bueyes, las ruedas gigantes del carretón, hasta que empecé a escuchar algo que me dio mucho miedo. Eran los lamentos y llanto de dolor de muchas personas. Empecé a correr. Vi a la misma señora que me habló en la cancha. Ella estaba a un lado de la carretera. Solo me miraba y me sonreía. Lo que alcancé a ver era algo que me estremeció el cuerpo. Con mucho miedo, pero tanto que me oriné encima. Vi a la señora con manos calavéricas que me apuntaban detrás de mí, pero le vi la cara y no tenía cara, no tenía ojos. Su piel se le caía poco a poco. Empecé a correr más rápido cuando quedaban 100 metros para llegar a mi casa. Escuché los bueyes y los lamentos de las personas. Lograba escuchar los látigos, las ruedas rechinantes de madera vieja. Comencé a llorar. Quise darme la vuelta. Los vientos fuertes del sur remolineaban en la carretera de tierra y caí. Vi a los bueyes de solo huesos, escuché los gritos de lamentos tan cerca, no vi quién guiaba el carretón. Me levanté a duras penas, sangrando de mis rodillas y brazos. Seguía corriendo, solo gritaba que me dejaran en paz, que no se llevaran a mi familia, que sería un buen niño. Entré a mi casa y vi a mi familia tomando café y entré a llorar. Les pedí perdón. Fui directo a abrazar a mi abuelita que estaba mal en cama. Me eché a un lado de ella y solo lloraba y le pedía perdón. Solo alcanzó a decirme que por qué sangraba. Mis tíos me fueron a ver y me preguntaron qué había pasado. Les conté lo sucedido y solo lloraba y lloraba. No dejaba de pedirles perdón por todo lo cometido, por mi comportamiento, por mi forma de ser. Mi abuelita con todas sus fuerzas se sentó para abrazarme y me pidió disculpas por ocultar el fallecimiento de mis padres, porque solo era un niño de 5 años cuando pasó eso y no sabía cómo contarme. Me besó en la frente y me dijo que me amaba mucho. Mi abuelita falleció después de 1 año. Estábamos en la cama mientras le contaba de cómo me fue en el colegio. Cuando volteé a ver, ella estaba fría y dura. Mis tíos me dijeron que el carretón me dejó 1 año para disfrutar de ella. Pasaron los días de su entierro y novena. Cada día se escuchaba el carretón pasando por las noches, hasta que el pueblo dejó de tenerle miedo. El carretón duró 2 años en el pueblo. Todas las noches las familias lo escuchaban y muchos han perdido uno o varios familiares. Esta historia fue contada por don Carlos. Aún se acuerda muy bien de haber visto los bueyes de huesos. Cuando va de paseo a ese pueblo, él siente los mismos escalofríos, el temor, la ansiedad de esa noche. Tú, pues, dale mis gracias a don Carlos por tener la confianza de compartir este relato. Y me recuerdo mucho hay como un relato mexicano que también es parecido a este, ¿no? La carreta de la muerte o algo parecido, que siento que ya hemos escuchado más de un relato de esa carreta aquí también. Pero bueno, muchas gracias por compartir tu relato y sigamos. Alguien dormía conmigo. Esta historia la iba a enviar hace 2 meses y afortunadamente no la envié, pues ahora tengo una versión más reciente. Antes de empezar aclaro unas cosas. Yo nunca he sufrido de parálisis del sueño, así que todo lo que sé hasta el día de hoy sobre ese tema viene de la boca de conocidos y amigos. Por alguna coincidencia tuve unas 5 conversaciones sobre el tema de las parálisis en esa semana. Lo otro es que yo reconozco bastante bien mis sueños, pues he tenido epifanías o sueños proféticos muy exactos. Yo sé diferenciar pesadillas de sueños con una premonición o de un sueño normal. Hace unos meses volví a mi casa, bastante cansado pues me pasé un buen de tiempo caminando bajo el sol y eso me drena demasiado. Así que al rato de llegar a mi casa caí rendido. Me desperté como a las 10 de la noche, ya bien descansado pues no soy una persona que duerma mucho, así que ya no tenía sueño ni ganas de dormir, por lo que me puse a hacer unas cosas en la tranquilidad de mi cuarto. Soy una persona que se puede dormir hasta muy altas horas de la noche, pero nunca me había pasado nada particularmente raro, más que sentir miradas en la ventana de mi cuarto, ventana que da con el comedor en el mismo interior de mi casa, por lo que no veo nada que provenga del exterior. Pero eso es algo que ya doy por sentado. Ese día no fue la excepción, pero como siempre solamente vi por la ventana para darme tranquilidad.
Seguí despierto hasta las 3 a.m. cuando ya sentí justo dormir y rápidamente concilié el sueño. Al poco tiempo sentí algo junto a mi cabeza. Era como otra cabeza, pero no me alarmó, ya que mi mamá tiene la costumbre de ir a revisarme, pues a veces me quedo dormido con cosas en la cama o todo mal acomodado. Mi mamá a veces pasa a verme y si puede me tapa o se trata de acomodar, pues soy de sueño muy pesado. Al poco tiempo sentí una cabeza junto a mí, prácticamente entre mi hombro y mi cabeza. Mi mamá tiene la costumbre que si toca colchón estando cansada, en segundos cae dormida, así que asumí que la cabeza era de mi mamá, que al ir a revisarme se quedó dormida y pues era ella, así que por la incomodidad toqué la cara que tenía a la par, pero de inmediato me di cuenta que esa no era mi mamá. Puedo jurar que moví mi mano y que sí toqué un rostro, sentí una nariz y cuencas de ojos. Me asusté demasiado al sentir que esa cara no era la de mi mamá y me traté de mover, pero no pude. Por más que me intenté mover, no logré nada. Sentía una fuerza que me sujetaba. Soy una persona muy creyente y mi pensamiento desesperado fue comenzar a orar. Después de varios Padres Nuestros, al fin me logré soltar de golpe. Me levanté demasiado asustado, pero aún así me volví a dormir sin mayor dificultad. Pero al poco tiempo sentí otra vez la fuerza que me sujetaba, pero esta vez era como tener varios brazos abrazándome y sujetándome a la cama, pero la energía y la presencia eran iguales. De nuevo comencé a orar y después de varias repeticiones me volví a soltar y otra vez me dormí, asustado, pero me dormí. Pero esta vez sucedió lo peor. Igual que las otras veces, no tardó en suceder. Comencé a sentir dificultad para respirar, una presión en mi cara. Me estaban tratando de asfixiar. Estaba dormido boca arriba, así que no hay forma de que eso haya sido con la misma cama. Sentía como si me presionaran una almohada contra mi rostro. Cada vez me faltaba más el aire. Estaba en terror total. No me podía mover. Mi impulso inmediato fue pedir ayuda, así que traté de hacer ruido. Junto a mi cama está la ventana, la cual hace ruido muy fácilmente, en especial si se golpea la pared, así que comencé a patear la pared, o eso recuerdo tratar de hacer. Esperaba con suerte que el ruido despertara a mi papá y su frágil sueño, pero no lograba nada. No sé cuánto tiempo estuve batallando en respirar, moverme y hacer ruido, pero ya en el borde de la desesperación más horrible que he experimentado, volví a rezar. Finalmente, tras varios Aves Marías y Padre Nuestro lo logré. Esa presión de un segundo a otro se esfumó. Respiré agitado y en pánico. Tomé mi teléfono buscando la oración a San Miguel Arcángel que en otra ultratumbísima mencionaron para protegerse, pero en caso de no poder recitarla, busqué una oración protectora en YouTube y puse eso mientras aún seguía agitado. No creo exagerar al decir que quedé traumatizado, pues yo nunca había vivido algo paranormal y soy poco temeroso a toda aparición o actividad paranormal. A todo esto eran las 4 a.m. Pese al terror, logré dormir esta vez en paz. A la mañana siguiente, pregunté a mis familiares si habían escuchado la ventana o ruido de golpes, pero me dijeron que no. Les conté lo que me pasó. Ellos me dijeron que seguramente era una pesadilla, pero quedarme sin aire no es una pesadilla. Tuve que detallar más, y eso era lo que no quería para evitar más pánico del necesario. Solo quería que supieran que si escuchaban ruido de mi cuarto fueran por mí. Le conté a unas personas más y un par me dijeron que era parálisis, pero yo sé que lo que viví fue real. Sentir la asfixia es la mayor prueba de ello. Ya más calmado, comencé a unir puntos o a tratar de recordar mejor. El detalle de que esto pasó de 3 a 4 a.m. me dejó helado. Además, otra cosa que vino a mi mente fue algo que pasó tan solo 2 días antes, conversando con una de las monjas de mi iglesia. Yo conté que perdí la cruz que siempre usaba, nunca me la quitaba, me daba seguridad. En una conversación comenté, ahora me siento desprotegido, a lo que la hermana me dijo que podía tomar una cruz, pues ellas tenían algunas justo donde estábamos. No pude evitar pensar si esa cruz me había ayudado de alguna forma o cómo hubieran sido las cosas sin ella. Dormir a partir de ese día fue un tema complicado, aunque sobre mi cama hay 3 cruces y 3 rosarios y en general tengo varias imágenes en mi cuarto, no me sentía seguro aún. Durante una semana dormí con una virgen extra al lado de mi cama, un rosario bajo mi almohada, una lata con piedras cerca para poder hacer ruido y una hoja con la mencionada oración a San Miguel Arcángel. Y si las cosas se llegaban a poner más feas o de plano no ayudaba, sacaba mi rosario bendecido por el Papa y echaba agua bendita, pero gracias a Dios no llegué a esos extremos. Al cabo de unas semanas, esa cruz que usaba desapareció en mi cuarto. Sentí cuando se cayó, estaba en mi cuarto, mas ya no la he encontrado hasta el día de hoy.
pese a varias limpiezas profundas. No puedo evitar relacionarlo de cierta forma, pues para mí fue la cruz que me protegió. Pasado un mes y poco más volvió a pasar algo. Dormía de lado pacíficamente cuando sentí como algo me rodeaba, me hacían cucharita y yo era la pequeña. Reconocí esa sensación y energía. Invadido por el miedo comencé a rezar, pero esta vez fue diferente. Caí dormido. No sé qué pasó, no sé qué fue esa cosa, aunque claramente recuerdo caer dormido como inconsciente, y a partir de ahí desconozco qué pasó o por qué no me dejó tan asustado. Hasta hoy no me ha pasado nada otra vez, pero siento que es un asunto que aún falta por cerrar. Aún duermo con algunas cosas junto a mi cama por precaución, o bueno, eso es lo que pensaba, pues la semana pasada volví a tener uno de estos asaltos. Fue mucho más rápido y le reconocí enseguida, una mano sobre mi boca. No parecía querer asfixiarme, solo evitar que hablara. Me sentí atado, como si un lazo atara mi cuerpo. No tardé en reaccionar y traté de alcanzar la oración junto a mi cama, pero inconvenientemente no la pude tomar. Solo sentí cómo mi cuerpo fue jalado y solo recuerdo comenzar a orar de inmediato para después caer dormido. No sé qué me pasa exactamente. Hablé con mi familia para que supieran que si escuchan ruidos raros o pujidos vayan por mí. Espero no tener que actualizar esto, y si alguien sabe algo que pueda ayudarme realmente lo apreciaría. Le saqué jugo a los limones y usé la experiencia como inspiración para un examen de artes. Adjunto imagen por mamón. Ay, güey. Güeyes, imagínense, viven solas. No hay otra alma en su hogar. Y de la nada, mientras están dormidas de que sienten algo aquí, pasan su manita lentamente y pueden sentir una cara. ¡Ay, no! Güey, oye. Ay, qué fuerte historia. Gracias por compartirla y sigamos. Sombras en la oscuridad. Soy originaria de León, Guanajuato. Vivía prácticamente en un cerro, casi en los límites del estado, en un fraccionamiento donde mi mamá compró su casa. Fuimos de las primeras en habitarlo. Cuando cumplí 13 años, mi tío se mudó con nosotras tras divorciarse de su esposa. Poco después empezó a llevar a su nueva novia, a quien llamaremos Lily, y con el tiempo ella y mi mamá hicieron amistad. Por esa época a mi mamá se le ocurrió colocar un espejo frente a la puerta de entrada, pues había escuchado que estos atrapaban las malas energías. Todo parecía normal hasta que 2 semanas después todos los espejos de la casa se cayeron y se rompieron exactamente a las 3:33 de la mañana. Coincidió con la primera noche que Lily se quedó a dormir en nuestra casa. Desde entonces he tenido la teoría de que ella traía malas energías. Al principio no le dimos mucha importancia, pero 2 días después empecé a notar sombras pasando afuera de la casa. Cabe mencionar que en esa época mi mamá y mi tío trabajaban de noche. Yo solía quedarme en casa de mi abuela por seguridad, pero esa semana ella estaba de viaje y tuve que quedarme sola. Aquella noche, las sombras pasaban rápidamente frente a la ventana del cuarto de mi mamá, que daba a la calle. Era extraño porque afuera había bardas altas que separaban los cajones de estacionamiento, lo que hacía imposible que alguien pasara por ahí. Luego comenzaron a escucharse ruidos, como si canicas chocaran contra el techo, lo cual tampoco tenía sentido ya que no vivíamos en un departamento ni teníamos azotea. Tiempo después, mi tío y Lily terminaron su relación y los sucesos paranormales cesaron, al menos por un tiempo, pero meses después todo comenzó de nuevo. Una noche me fui a dormir temprano, alrededor de las 9 p.m. porque al día siguiente tenía que levantarme temprano para la escuela. Esa noche experimenté lo que algunos llaman parálisis del sueño. En mi habitación todo se veía tal como cuando me acosté. De repente comencé a escuchar latigazos afuera de la casa. En mi visión era de día. Corrí al cuarto de mi mamá, pero al llegar a su cama volví a la misma escena inicial. Entonces apareció una cara indescriptible, horrible, terrorífica. Te juro que casi lloraba del miedo. La figura desapareció y en su lugar surgieron 3 sombras en cada esquina del cuarto, una justo frente a mi cama. Empezaron a correr por la habitación mientras yo intentaba moverme sin éxito. Mi miedo se intensificó cuando escuché susurros que decían: Todos van a morir. Vas a morir. Finalmente logré moverme y desperté. Me quedé procesando todo con miedo, pero terminé volviendo a dormir. A la mañana siguiente, al mirarme en el espejo, noté moretones en el brazo y rasguños en las mejillas y la zona de las clavículas. Nunca le conté a nadie sobre esto, ni siquiera a mi mamá. En 2024 nos mudamos a Toluca, a un pequeño pueblo llamado Santiaguito, para vivir con mi papá.
Todo transcurrió con normalidad durante 2 meses, hasta que hace unos días sucedió algo extraño. Eran alrededor de las 5 a.m., cuando mis papás se despidieron de mí antes de salir de casa. Me cubrí con las cobijas hasta la cabeza, pero de repente sentí como algo se subía a la cama y me abrazaba. ¿Quién podía ser? Yo estaba completamente sola. Mi cuyo comenzó a llorar, así que me destapé de golpe, pero no había nadie. Miré a mi cuyo y luego hacia la habitación. En la ventana distinguí unos destellos rojos que traspasaban mis cortinas. De pronto comenzaron a golpear bruscamente la puerta de mi cuarto. Me tapé nuevamente y tras unos minutos el ruido cesó. Actualmente mi tío y Lily siguen juntos. Por ahora no han vuelto a ocurrir sucesos extraños, pero estoy considerando hacerme una limpia antes de que todo empeore. Lamento si mi historia no es muy impactante o si resultó demasiado larga. Desde hace tiempo quería escribir esto, pero recién me animé. Tú, güey. Como a todos les digo, me gavé a hacerte la limpia. Ay, a mí me gustaría hacerme una limpia. Siento que ya me urge y siento que ya traigo varia energía cargando. Siento que las limpias siempre sirven mucho para este tipo de situaciones. Güey, ¿a ustedes les pasa eso de la parálisis del sueño y así? A mí la verdad casi no. O sea, me ha pasado contadas veces, pero güey, las veces que me llega a pasar, tú siempre es bien intenso, güey, mega terrorífico y así. Y güey, hasta se me hace raro que no me den parálisis del sueño porque, güey, desde que salió este álbum de Ethel Cain, que si les gusta como la música ambiental y las cosas de terror, les va a gustar. Porque, güey, ese álbum siento que lo escuchas y te sientes adentro de una película de terror o yo qué sé. Y, güey, desde que salió todos los días lo pongo para dormir. Con ese me duermo bien a gusto, pero la verdad me da vibras de parálisis del sueño. Pero bueno, espero que no me vuelva a pasar. La casa de la abuela. Hoy vengo a contarte una historia que nos pasó a mi mamá y a mí con los hijos de una de nuestras vecinas. La casa que está a un lado de la mía era de mi abuela, pero un tío la compró y ahora la renta. La familia que se mudó tiene como 5 niños de entre los 2 a los 10 años. Los niños a esa edad suelen ser muy energéticos, así que era costumbre escucharlos corretear y jugar, pero se nos empezó a hacer raro que se escuchara a uno de los niños correr en la madrugada, como si solo fuera hacia un lado de la casa y ya no regresara. En una oportunidad, mi mamá habló con la vecina y le comentó de esa situación, pues ella era la que más escuchaba los pasos del niño, a lo que la vecina le comentó que no podía ser posible, ya que los niños se dormían temprano, porque tenían que levantarse temprano, que incluso le llegó a pasar varias experiencias paranormales en la casa, como ver a alguien de reojo y ver a un niño que desaparecía en el baño. También le comentó a mi mamá que ella escuchaba como si nosotros moviéramos o arrastráramos los muebles de mi casa en la noche, cosa que no hacíamos. Lo que pasó a continuación tiene un par de semanas, pues resulta que mi mamá y yo veníamos de casa de una de mis tías que vive cerca de mi casa. Al pasar por la casa que era de mi abuela, vimos a los hijos de la vecina fuera en la banqueta. Ellos estaban hablando de que uno de ellos vio un niño correr, pues por lo que vimos, la puerta de la casa estaba entreabierta y dejaba ver el comedor. Mi mamá y yo nos miramos extrañadas, pero no le tomamos importancia. Justo al entrar al porche de nuestra casa, yo le comenté a los niños, aguas que los asustan, y ellos se acercaron corriendo a decirnos que uno de ellos vio a un niño correr. Entonces fue cuando la hija de la vecina le comentó a mi mamá que si ella escuchaba que jugaban en la madrugada, al parecer su mamá les dijo, por lo cual mi mamá le comentó que sí, que ella cuando despertaba en la madrugada escuchaba los pasos de uno de los niños. La niña le dijo que ellos no eran porque se dormían temprano. Entonces uno de los niños dijo algo que me dejó pensando. El niño comentó que en la madrugada, si se despertaban, veían a una mujer muy alta hasta el techo y que tenía garras muy largas, la cual desaparecía en un espejo. También comentó el mismo niño que desaparecía en el baño y que ellos lo escuchaban a veces. Yo, para no asustarlos más, les dije que no hicieran caso a esas cosas, que no tuvieran miedo y que mejor se regresaran a donde estaban jugando. Al parecer sus papás no estaban, porque ya era noche y podían pasar los automóviles a alta velocidad. Como dato extra, una de mis primas llegó a vivir ahí y cuando tuvo a su niña, le llegó a pasar que ella y su suegra vieron cómo una de las puertas de la recámara se abría o cómo se movían los zapatos. Honestamente a mí nunca me pasó nada paranormal, solo sueños raros en donde en uno de ellos entraba a la casa y estaba en una mesa en medio con velas y muchos niños que me hablaban de alguien. Al parecer a algunos familiares sí les han pasado cosas raras. Si gustas después te envío sus experiencias. Tú...
un amiga, mega gusto que me mandes otras experiencias y así. Güey, ¿qué onda con los niños y como que su habilidad para ver de que harto espanto y así? Cruz, cruz, amigas. Pero bueno, muchas gracias por compartir tu relato y sigamos. La cueva que nunca existió. Esta historia me la contó mi hermana mayor. Es algo que vivió hace muchísimos años y que hasta el día de hoy sigue persiguiéndola. Cuando era estudiante de secundaria, ella y 4 amigos tomaron una decisión que jamás olvidarían. Se fueron de pinta, querían explorar, divertirse, alejarse de la monotonía de la escuela. Uno de ellos conocía un manantial escondido en lo más profundo del bosque de Cuetzalán, un pueblo mágico donde, según cuentan los ancianos, hay lugares que no pertenecen a este mundo. Caminaron durante 1 hora por un sendero angosto y solitario. No había casas, ni tiendas, ni personas, solo árboles altos que parecían cerrarse sobre ellos, como si el bosque los estuviera envolviendo poco a poco. A lo lejos distinguieron lo que parecía ser una colina, pero al acercarse descubrieron que no era una colina, sino la entrada a una cueva. Una oscuridad profunda emanaba de su interior, como si la luz se negara a entrar. Algo en ese sitio les erizó la piel, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Justo cuando estaban a punto de entrar, un hombre apareció de la nada. Vestía ropas tradicionales, camisa, pantalones blancos, guaraches y un sombrero de paja. Su rostro estaba oculto bajo la sombra del sombrero. «Tengan cuidado», les dijo. Su voz era extraña, hueca, como si no viniera de su garganta, sino de todas partes al mismo tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de mi hermana y sus amigos. Parpadearon, desviaron la mirada por un segundo, y el hombre ya no estaba. No había manera de que hubiera corrido, no había dónde esconderse, simplemente se esfumó. La piel se les erizó, pero aún así decidieron entrar. Dentro de la cueva el aire era denso, helado, la luz apenas iluminaba el suelo de piedra húmeda. Al levantar la vista, vieron algo que los hizo contener la respiración. En el techo de la cueva descubrieron símbolos extraños. Dibujos de los antiguos aztecas adornaban las paredes, como si aquella cueva hubiera sido testigo de rituales olvidados. Pero lo más perturbador era que algunas de esas marcas parecían haber sido hechas con sangre, sangre seca y oscura, impregnada en la piedra como una advertencia. Más adentro encontraron un manantial de agua cristalina. Se inclinaron para tocarla y ante sus ojos el agua comenzó a cambiar. Primero se volvió turbia, luego adquirió un tono rojizo y en segundos el manantial entero era un pozo de líquido espeso y oscuro, como si estuviera vivo. Entonces lo escucharon. Un trueno rugió en lo profundo de la cueva. Mi hermana miró hacia la entrada. Afuera el cielo seguía despejado, el sol brillaba con intensidad. No había tormenta, pero dentro algo estaba despertando. Un sonido comenzó a resonar en la cueva. Al principio era un gruñido bajo, pero luego se convirtió en un rugido que se parecía al de un jaguar, pero distorsionado, antinatural. Eso no era un animal, no era algo que debiera existir. El suelo tembló bajo sus pies, algo se movía en la oscuridad más profunda de la cueva, una presencia que los observaba, que los sentía. El miedo los paralizó por un instante, hasta que el instinto les gritó: «¡Corran!». Salieron huyendo, sintiendo en sus espaldas un peso indescriptible, como si algo los siguiera de cerca, como si aquella cueva no los quisiera dejar ir. No se detuvieron hasta que estuvieron de vuelta en sus casas con el corazón a punto de estallar. El tiempo pasó, mi hermana enterró el recuerdo en lo más profundo de su mente, convenciéndose de que tal vez todo había sido una ilusión, un juego de la mente, hasta que 25 años después decidió regresar. Quería ver la cueva con sus propios ojos, quería comprobar que todo había sido real, pero cuando llegó al lugar no había nada, ni la cueva ni la colina, solo un claro vacío como si aquel sitio jamás hubiera existido. Confundida, preguntó a los habitantes del pueblo, les habló de la cueva, del manantial, de los símbolos en las paredes, pero todos negaron su existencia. Tú... Uy, amiga, siento que si a mí me pasa algo parecido y que al final de que no existía o algo así, yo quedaría loco. Siento que mi mente es muy débil y soy muy propenso a quedar loco en lo que sea. Ay, amiga, pero bueno, excelente relato, ¿eh? Muchas gracias por compartirlo y sigamos. Mi bisabuelo era un nahual. Esta historia me la contó una vez mi tía, contándome lo que le había dicho mi abuelita sobre el raro comportamiento de su papá.
Cabe recalcar que somos un pueblo pequeño del Estado de México, olvidado por Dios, ya que es conocido localmente como el pueblo de las brujas. Lo voy a redactar como ella me lo contó. Me cuenta tu abuelita que una vez llegaron a sus oídos rumores sobre que su papá se había convertido en un perro grande. Una noche, cuando tu abuelo regresaba de tomar en la madrugada con sus amigos, un grupo de personas enojadas con él trataba de confrontarlo para que les pagara todo lo que él les debía. Así que lo siguieron por la calle principal del pueblo, a lo que a media calle él se da cuenta que lo siguen, así que decide darse la vuelta hacia la derecha a un callejón, a lo que la muchedumbre, al darse cuenta que iba a desviarse, decide correr hacia su dirección. Cabe recalcar que lo seguían a 3 casas de distancia. Al momento de que la muchedumbre da la vuelta, un perro grande del tamaño de un lobo decide pasar en medio de ellos, a lo que la muchedumbre se quedó confundida y decidieron ignorarlo para confrontar a mi abuelo, pero para sorpresa de todos, el callejón estaba vacío. Me cuenta tu abuela que para ese entonces era imposible que tu bisabuelo haya escapado por un lado, ya que en ese callejón no vivían amigos de tu bisabuelo, aparte que en aquel callejón había una casa habitada por todos los miembros de una familia, a lo que quienes lo seguían, cansados de buscarlo, deciden marcharse para preguntar al día siguiente a esa familia si habían escuchado que alguien se metiera a su casa o algo por el estilo, a lo que la familia les terminó respondiendo que ellos no habían escuchado ni visto nada. La teoría de que mi bisabuelo era nahual tiene más fuerza cuando mi abuelita nos cuenta que siempre tenía actitudes extrañas, como salir por la noche en medio de la madrugada y regresar al amanecer, no querer entrar a la iglesia, no querer dentro de su casa imágenes religiosas, y la más fuerte de todas es que en una noche salió de madrugada como era de costumbre, pero esa ocasión se fue para nunca volver. Lo que era aún más raro es el hecho de que se fue de su casa sin ningún tipo de maleta, ya que había dejado todas sus pertenencias en su casa. Y para hacerlo aún más extraño es que otro señor que era su amigo también desapareció sin dar explicaciones. Mi abuelita, desde que desapareció, lo buscó por mucho tiempo y lo reportaron como desaparecido muchísimas veces. Mi abuelita lamentablemente falleció, a lo que cumplimos sus peticiones. Una de esas era que junto con la de ella rezáramos un rosario para mi bisabuelo y aparte, junto a su tumba, colocáramos una cruz con los nombres de mi bisabuelo. Al finalizar los novenarios, llega un señor ya muy viejo a la casa donde viven mis tíos, argumentando que él era el papá de mi tío que había desaparecido hace mucho, refiriéndose al amigo de mi bisabuelo, a lo que le dieron asilo por unos meses. Durante su estancia, el señor no hablaba ni se movía mucho debido a su avanzada edad. Me contó mi mamá que lo llegó a conocer, que el señor rara vez comía. Mi tía le contó a mi mamá que su papá comía vasos de vidrios y que siempre escuchaban cómo se levantaba en la madrugada, acompañado de sonidos de animales de ganado. Me cuenta mi mamá que cuando el señor estaba en agonía esperando su fallecimiento con trabajos y levantaba la cabeza para comer, siempre se quedó postrado en cama dando quejidos de dolor, a lo que mi tía, en favor de acabar esa agonía, llamó a un rezandero con la esperanza de que por fin su alma descanse. Al llegar el rezandero, le pide a mi mamá que lo ayude a rezar el rosario y le entrega un libro marcando oraciones para apoyarlo desde nuestra casa frente a nuestro altar de santos. Con un sonido le indican que debe de iniciar a rezar. Aproximadamente 3 horas después, al acabar el rosario y oraciones, le cuenta mi tío a mi mamá que el señor, desde que comenzó el rosario, parecía poseído, no se quedaba quieto, al punto que lo tuvieron que amarrar a la cama y aparte agarrar sus extremidades entre 4 tíos. Se la pasaba gritando en lenguas y maldiciendo al rezandero. Mi mamá, al escuchar eso, le cuenta a mi tío que ella, mientras rezaba y decía las oraciones, sentía un leve dolor en las piernas, a lo que procede a revisárselas y ve que tiene arañazos, como si alguien tratara de interrumpirla mientras rezaba. Ella estaba sola, ya que eso pasó en horarios de escuela y todos los integrantes de mi familia estaban fuera. Desde ese entonces no hablamos del tema para evitar problemas con cosas espirituales que no entendemos. Ay, güey, a mí el tema de los nahuales me parece tanto terrorífico como interesante. Hace no tanto tiempo me aventé un video larguísimo que nomás hablaba de nahuales y así. Yo estaba de que, yes. Gracias por tu relato y sigamos. Un don heredado.
Hoy te traigo una historia que ocurrió con mi prima y su pequeña hija. Para dar un poco de contexto, cabe mencionar que mi prima cuando era niña tenía la capacidad de sentir presencias sobrenaturales. Su madre, mi tía, cuenta que se quedaba mirando la nada y señalaba lugares aparentemente vacíos con una expresión de asombro. Más tarde, cuando ya sabía hablar, seguía teniendo esos episodios, pero ahora podía explicarle a su mamá que había alguien con ellas. Este don, que lo digo entre comillas, porque mi prima nunca lo vio como tal, fue desapareciendo conforme crecía. Sin embargo, quedó con un gran miedo y recelo hacia lo paranormal. Por eso evitaba lugares como cementerios y hospitales, consciente de que son imanes para este tipo de energías. Pasando al relato en sí, mi prima ya tenía 2 hijos adolescentes de un matrimonio anterior cuando se embarazó por tercera vez, esta vez con un novio con el que llevaba poco tiempo saliendo. Para llevar un embarazo más tranquilo, decidió mudarse a Yucatán, donde su madre tenía una casa, y fue allí donde nació su hija. Todo salió bien y la niña se desarrollaba como una pequeña alegre, inteligente y juguetona, pero con una peculiaridad. Había heredado este don de su madre para percibir presencias invisibles. Esto horrorizó a mi prima, que no quería que su hija creciera con los mismos traumas que ella. Por eso realizó algunas prácticas de magia blanca para mantener alejados a los espíritus. Sin embargo, estas precauciones no evitaron que vivieran un momento escalofriante cuando la niña tenía 4 años. Un día, mientras mi sobrinita dibujaba con sus crayones en la recámara donde dormía con su mamá y su papá, mi prima bajó a la cocina para revisar un pastel que tenía en el horno. No había nadie más en la casa. Cuando regresó, la niña le contó emocionada: «Mami, estaba jugando con mi abuelito». Mi prima se quedó helada, pues su padre había fallecido 10 años antes de que la niña naciera. Trató de mantener la calma y le preguntó: «¿Cómo era esa persona que viste?». La niña describió con detalle un hombre moreno, delgado y con lentes, exactamente como había sido su abuelo en vida. Esto ya era bastante extraño, pues mi prima nunca le había hablado de él ni le había mostrado fotos. Lo más inquietante vino después. «Mi abuelito me dijo que aquí era donde dibujaba, que le gustaba mucho y que mi dibujo estaba quedando muy bonito». Eso le confirmó a mi prima que no era una simple imaginación de su hija. Su padre había sido arquitecto toda su vida y pasaba largas horas dibujando planos e ilustraciones en un respirador, una mesa especial que casualmente era la misma en la que su hija ahora dibujaba. Mi prima rompió en llanto, pero entre lágrimas le dijo a su hija: «Qué bueno que tu abuelito te venga a saludar, él te quiere mucho». A pesar de lo bonito del encuentro, quedó inquieta por el hecho de que su padre siguiera rondando este plano después de tantos años. Creía que esto se debía a los remordimientos que él se había llevado a la tumba. Ya anciano solía decir cosas como: «Debía haber aprovechado más a mi familia en lugar de trabajar tanto», o «Mi mujer me dio tanto amor y yo solo la hice sufrir». Además, las diferencias que mantenía con mi prima tampoco se habían resuelto antes de su partida. A partir de ese día, mi prima comenzó a rezar por su padre y a hablarle en voz baja por las noches, diciéndole que lo perdonaba, que sabía que había intentado ser un buen padre y que ya podía descansar. Ella cree que esos rezos lo ayudaron a trascender porque su hija nunca volvió a vivir un acontecimiento similar. Tú... Ay, amiga, si seguimos con los niños. Cruz, cruz. Niños, aquí no. Pero bueno, gracias por compartir tu relato y sigamos. Eso no era un niño. Hoy vengo a contarte algo que viví hace casi 11 años. Esta historia no incluye fantasmas, ni entes o espíritus. Es una historia diferente a lo que se acostumbra en historias de ultratumbísima y que estoy segura que no has leído algo parecido antes. Hasta la fecha, el solo recordar esta historia me pone los pelos de punta. Cuando era niña, aproximadamente a los 9 años, mi familia y yo asistimos a una boda. El lugar donde se llevó a cabo era bastante grande, tanto que contaba con un área de juegos para niños, por lo que para mi hermano y para mí fue maravilloso al ser unos infantes que solo querían jugar. Como dije, el lugar era muy grande, había varios salones en donde se llevaban a cabo diferentes fiestas. Sin embargo, el lugar en donde los niños jugaban era el mismo, un jardín grande con juegos y apartado de los salones, por lo que no solo había niños de mi familia, sino varios que no conocíamos ni ellos a nosotros. Mientras jugábamos, una niña soltó un grito muy feo y fuerte. Varios niños fuimos a ver qué pasaba. Cuando llegamos, solo vimos a la niña sobándose el brazo. Le preguntamos qué pasó y nos dijo que un niño la había mordido. Nos mostró el brazo y la mordida no era fuerte, apenas si se veían los dientes marcados, pero aún estaba mojado por la saliva de aquel niño. Nos señaló quién era, pero nadie se atrevió a decirle algo. Después de un rato jugando y estar observando con
constantemente a ese niño. Noté que se comportaba raro, no parecía tener ninguna condición, pero a veces hablaba como si tuviera alguna especie de retraso y en otras hablaba tan claro y serio como un adulto. Tenía sus ojos de un azul muy claro, era rubio y recuerdo que su piel era muy blanca. Los niños que estábamos jugando y yo no convivimos mucho con él, pero la niña que había gritado sí, porque dijo que ese niño le estaba siguiendo a escondidas y que notaba algo malo en él. Después de un rato la niña se acercó a nosotros muy seria y asustada para decirnos que el niño que la mordió no era una persona, que había visto cómo se levantó la camisa y tenía un cierre en la espalda, como si su piel fuera un traje que llevaba puesto. La verdad no le creímos, pero después de volver a jugar, el niño se acercó a nosotros y la niña a la que había mordido lo encaró y le dijo que ella había visto su cierre. Aquel niño tan raro nunca negó tener un cierre, solo sonreía de una manera aterradora y se le quedaba viendo fijamente a esta niña, como queriendo asustarla. Al poco rato después de eso, la niña le dijo que para saber si estaba mintiendo o no, que nos dejara ver su espalda, pero este niño se negó y se fue. Mientras jugábamos, la historia se repitió varias veces. El niño raro se acercaba y le decíamos que nos enseñara su espalda. Se negaba y corría a esconderse. En algún punto el niño se subió a un juego en forma de cohete que tenía una resbaladilla en la parte de arriba, donde no se podía ver desde afuera, y él se quedó ahí bastante tiempo escondido sin bajar o sin deslizarse por la resbaladilla. Al ver que no bajaba, entre varios niños quisimos subir para ver qué tanto hacía, y yo era la primera en subir, pues yo solía ser muy temeraria y no le tenía miedo a nada hasta ese día. Cuando subí, al ser la primera fui la única que alcanzó a ver que el niño raro estaba terminando de ponerse la camisa, y te juro que ese niño tenía un cierre enorme que le recorría toda la espalda. No era ningún implante o algún tipo de aparato médico, era un cierre que parecía estar completamente adherido a su piel, y no, tampoco era una cicatriz ni un dibujo, era literalmente un cierre como el de una chamarra y de color plateado. El niño se dio cuenta de que lo vi y no dijo nada, solo sonrió y se deslizó por la resbaladilla. Recuerdo que en el momento, más allá de sentir miedo, sentí muchísima curiosidad del por qué traía eso en su espalda. Le conté a todos los niños que me habían acompañado a subir y nadie me creyó, ni siquiera mi hermano, solamente la niña que había sido mordida por él me creyó. Después de eso buscamos al niño, pero ya no lo encontramos por ningún lado. Al ser un lugar tan grande, supusimos que se había ido a alguna de las fiestas que tenían lugar ahí mismo. No sé por qué, pero al saber que el niño no estaba, empecé a sentir más miedo y la niña a la que había mordido se había empezado a sentir mal. La mordida que tenía en su brazo se había empezado a poner de un color entre morado y rojo, a pesar de que al principio ni siquiera se veía fuerte. De la nada se le empezó a ver muy mal, así que se la llevó su familia y nunca supe qué pasó con ella, pues no la conocía, ni siquiera recuerdo su nombre. En cuanto a mí, cuando la fiesta terminó y ya me encontraba con mis papás en la camioneta, miré por las ventanas hacia el salón y vi a ese niño. Estaba escondido entre unas plantas y parecía que me estaba esperando, pues tenía la vista clavada en mí. Por primera vez me dio miedo verlo a los ojos, pues tenía una expresión horrible. Los ojos le brillaban de una forma inhumana y me dio una sonrisa aterradora de oreja a oreja mientras agitaba la mano como despidiéndose de mí. Quise decirle a mi hermano que ahí estaba ese niño, pero en cuanto volteé a ver otra vez, él ya no estaba. Después de eso tuve muchas pesadillas con él. A veces hasta me despertaba gritando, por lo que tuve que ir a terapia por ello. Siempre era el mismo sueño. Este niño se aparecía en una esquina de mi cuarto dándome la espalda, dejándome ver por completo el cierre que recorría su espalda y comenzaba a bajar lentamente. Siempre que estaba a punto de bajarlo por completo, él giraba su cabeza y corría hacia mí, con su cabeza apuntando hacia mí, pero el resto de su cuerpo estaba al revés, por lo que mi vista principal era ese cierre. Nunca pude ver qué había debajo de ese cierre, pues siempre me despertaba cuando estaba a punto de agarrarme. No sé si sea una historia tan aterradora, pero a mí se me enchina la piel hasta la fecha de recordar el cierre tan real que tenía en la espalda, su forma tan inquietante de sonreír y esos ojos azules que brillaban de una forma tan irreal. Tú, amiga, aterradora, sí está. Y no mentiste, creo que jamás había leído algo parecido a esto. Amiga, pero me mega interesó. ¿Ustedes, amigas, de que habían alguna vez de que escuchado, leído, lo que sea, sobre algo parecido a este relato? Tú, no el niño aplicándose la sustancia, güey. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. La carretera a Tuxpan.
Verás, mi papá tenía un amigo llamado Mateo, quien lamentablemente falleció hace aproximadamente un año, y de nuevo, creemos que tiene que ver con la muerte persiguiendo a los vivos. Mateo era un hombre de bastante dinero, camionetas, alcohol y mujeres. Era el típico amigo que su deporte de los domingos era ir a cazar, y bueno, a 2 o 3 horas en carro del municipio se llega una extensión de la Sierra Madre Occidental, o eso creo. Solía invitar mucho a mi papá. Hubo toda una semana en que salieron de fiesta y así. En esa semana salieron a cazar y tomaron una foto que nos consternó a todos. En ella se ven los dos abrazados de lado. Mi papá es el hombre de la derecha y Mateo el de la izquierda. Y el detalle de la foto es que entre sus cabezas parece haber una más. La foto la han visto numerosas personas y no se llega a una explicación. Algunos pensaron que podría ser la iluminación, pero dime, Sailor, ¿qué ves tú? Por motivos de respeto cubrí sus rostros. Supongo que por las políticas de YouTube habrás censurado las armas. Mega. Mateo falleció 1 o 2 meses después de eso. No recuerdo bien ya que yo no lo trataba, pero tengo entendido que durante esos meses Mateo se la pasó muy mal. Recuerdo que cuando entré a la universidad le pedí la foto a mi papá para contarle la historia a unos compañeros y él me dijo: no le encuentro sentido a la foto. Mateo llevaba una lámpara en la cabeza y está apuntando a mi brazo. La iluminación que nos llegaba de frente era de la camioneta y nosotros tapamos como para que llegara para atrás. Hoy en día no quisiera yo pensar que lo que a Mateo lo perseguía era la muerte. Esa última parte me hace pensar que mi papá sabe algo que los demás no. Tú... Ay, güey. Esta foto si no la pude evitar ver porque me salió grandota y así. Pues quién sabe qué es lo que salga, pero pues intentaré no verla tanto porque siento que luego también yo me puedo embrujar y así, ¿no? Pero bueno, esperemos que tu papá no se le haya pegado nada. Ay, me hace una disculpa. Hoy ando extra espantado porque empecé a grabar mega tarde. Pero bueno. Tierra de Panteón. Mi nombre es Katia y tengo la fortuna de contar con la aprobación de mi familia para contar esta historia. Soy nieta de ejidatarios, quienes fueron de entre los primeros habitantes de la zona donde resido. Mi abuelo, albañil de profesión, fue el encargado de construir mi casa. Esta situación ocurrió antes de que yo naciera. La casa es un terreno amplio, diseñado para acomodar a toda mi familia, que somos 16 personas, lo que requería espacio para los 3 patios, las casas de mis tíos, mi madre y mis abuelos. La tierra utilizada era de panteón debido a su bajo costo. Años después nací yo y 25 días después nació mi prima. Cuando teníamos 3 años solíamos jugar juntas en los patios. Era maravilloso porque nos gustaba imaginar que éramos investigadoras, buscando cosas perdidas enterradas en la tierra, aunque la mayoría eran simples basuras acumuladas con el tiempo. ¿Recuerdas que te mencioné que la tierra era de panteón? Siempre encontrábamos pequeñas mandíbulas, como si fueran de niños, así como huesos de diversos tipos. Se los enseñábamos a mi mamá y ella siempre los guardaba para después enterrarlos de nuevo y rezar por ellos. En nuestra inocencia creíamos que esos restos pertenecían a animales que habían sido de mis familiares y que habían fallecido. Sin embargo, con el tiempo la verdad salió a la luz. Cuando yo tenía 6 años, mi mamá quedó embarazada de mi hermana. Dormía con ella mientras mi papá trabajaba, abrazadas, con mi cabeza en su pecho y mis manos en su pancita. Una noche me desperté al escuchar toques suaves en la puerta. Tenía que ayudar a mi mamá a hacer ciertas cosas por lo mismo. Mi madre me detuvo antes de que pudiera abrir, diciéndome con tono serio: no abras, afuera no hay nadie, son brujas que quieren llevarse a tu hermana. Aunque mi madre suele ser suave en sus palabras, en ese momento su voz era firme, lo que me dejó sin aliento. La puerta comenzó a ser golpeada y jalada violentamente, pues eso intentaba abrirla o derribarla. Yo estaba aterrorizada. Mi madre me abrazó fuerte hasta que me quedé dormida. Situaciones similares ocurrieron varias veces durante su embarazo. Otro evento que recuerdo y que dejó un trauma en mí fue cuando tenía 7 años. Me había despertado de madrugada para ir al baño que se encontraba fuera en el patio. El baño está dividido por una pared. De un lado está el WC y del otro la regadera, dejando un espacio para entrar. Los azulejos son de color negro y reflejan todo lo que se ve ahí. Mi familia solía disfrutar de hacer bromas o sustos, escondiéndose y sorprendiéndome cuando menos me lo esperaba. Estaba en el baño, en silencio, pensando en cosas que una niña de 7 años podría pensar.
Comencé a escuchar una respiración cerca de mi oído, un escalofrío recorrió mi espalda. Volteé en todas las direcciones para ver si alguien estaba ahí, pero no había nadie, ni siquiera los azulejos reflejaban una presencia. Mamá, ¿estás ahí? ¿Es una broma? Repetí varias veces, pero no recibí respuesta alguna. Parecía que habían pasado horas, aunque en realidad solo eran minutos. El miedo comenzó a apoderarse de mí mientras me sumergía en pensamientos sobre lo peor que podría pasar. De repente, la voz de mi papá interrumpió mis preocupaciones, diciéndome que tenía que apurarme porque él tenía que irse al trabajo. Él rotaba turno en su trabajo y supuse que debieron de ser las 4:30, su hora de levantarse. Su intervención me sacó de mis pensamientos y me di cuenta de que la respiración había cesado. Desde ahí, cada que voy al baño tengo que fijarme si hay alguien ahí para no aterrarme la próxima vez. Entre mis 8 y 12 años, experimentamos fenómenos poltergeist inexplicables en mi casa, así como presencias y sombras. Incluso mi hermana y yo teníamos doppelganger que mis tíos y mis papás habían visto. Los perros que teníamos de alguna manera siempre enfermaban y fallecían de formas extrañas. Pochi era un perrito pequeño mío que me siguió cuando regresaba de la escuela y decidí adoptar. No pasaron ni 3 días cuando una mañana me despertaron los gritos aterrados de mi abuela. El pelaje blanco y rizado de Pochi estaba cubierto de sangre. Su abdomen tenía 3 marcas de garras. Las marcas eran muy profundas. Toda mi familia dijo que falleció tratando de defender la casa de las brujas que rondaban en la noche. Antes de la pandemia, buscamos ayuda para controlar la situación, ya que estaba afectando tanto el ámbito psicológico como el económico de mi familia. Un amigo de mi papá nos recomendó una iglesia mormona que nos proporcionó asistencia significativa con algunos rituales y oraciones, siendo la única manera de que las cosas se calmaran. Mi familia también posee ciertos dones. Mi padre puede tener sueños premonitorios y sueños extraños con entidades, mientras que mi prima puede ver cosas y afirma ver a una niña fantasma. Yo, por mi parte, puedo sentir y escuchar presencias. Creemos que estos fenómenos han surgido debido a la tierra de Panteón, maldiciones familiares y trabajos de brujería realizados por 2 de mis tíos como amarres o de venganza. Termino mi historia diciendo que actualmente tengo 18 y aunque nos hemos acostumbrado, siguen ocurriendo cosas extrañas en mi casa. Al igual que mi padre, he tenido algunos sueños con entidades y cosas extrañas, aunque creo que es algo normal debido a la energía de esta casa y a que me gusta el terror. Personalmente no me gusta asociar cualquier cosa a lo paranormal, así que creo que también es restarle importancia para que no te abrume. Ay, amiga, desde que empezamos y desde que leí Tierra de Panteón donde están viviendo, ahí dije de que, güey, esto va a valer verga. En ese tipo de casos, ¿qué se puede hacer? Porque siento que ni siquiera una limpia puede de que limpiar todo lo que esté pasando aquí y así. Pero bueno, cuídate mucho, amiga. Sigamos. Fantasma en maquiladora. Soy de un ranchito llamado Ciudad Juárez, Chihuahua, y como mucha gente sabe, aparte de haber muchos oxxos en cada esquina, también abundan las maquiladoras. Por si mucha gente no ubica que es una maquiladora, técnicamente es una empresa donde se hacen diferentes piezas que se utilizarán en productos finales, para computadoras, etc. Los que son de frontera no me dejarán mentir que al menos una vez en nuestra vida fuimos maquilocos. Recientemente en la ciudad se comenzaron a abrir diferentes maquilas a las orillas de esta y por cuestiones de ampliación del trabajo de mi novio lo mandaron a una nueva maquiladora en esas ubicaciones. Te dejo una foto para que más o menos ubiques la zona. Como puedes ver, todo lo alrededor son lotes baldíos. Mi novio tiene un horario de trabajo de 6 de la tarde hasta las 6 de la madrugada del otro día. Son turnos de 12 horas. Siempre me ha contado que en ese turno no hay mucha gente, puesto que no se requiere tanto personal en esos horarios. Aparte de que en su maquiladora aún hay lugares en construcción. Todo lo anterior mencionado es importante para los relatos que te contaré a continuación, los cuales contaré en primera persona. El primer contacto de tipo fantasmal que tuve fue a los inicios de mi traslado a esta nueva maquila. Las vibras de este lugar se sentían muy raras, había mucho eco y todo estaba vacío, puesto que es un turno al que muchas personas no les gusta estar. Para llegar a mi área de trabajo tengo que pasar por largos pasillos en completa soledad. Muchas de las veces me resulta incómodo el silencio que se genera y pues doy paso a que mi percepción de la realidad cambie y me comience a imaginar 1000 escenarios sobre fantasmas y esas cosas.
Adjuntaré evidencia de cómo se ve de noche. Una de esas veces entré a mi oficina. Todo el tiempo estoy solo escuchando música o podcast mientras realizo mi trabajo. Llegué y me senté como era habitual. Conforme iba pasando el tiempo me concentraba más en lo que estaba haciendo. De la nada sentí como en la parte de atrás de mí aventaron una silla hacia mi dirección. Era de esas de rueditas en la cual se sentaba un compañero. Yo, en mi momento menos creyente de las cosas paranormales, supuse que era una rata. Seguí haciendo mi trabajo. Justo unos segundos después de esto, comenzó a descender la temperatura de la habitación. Extrañado, me paré para revisar si se había movido el clima, y cuál fue mi sorpresa que éste seguía en la misma temperatura, 25 grados, por lo cual se me hizo extraño que se sintiera ese frío. Me volví a sentar en mi lugar, y segundos después me volvieron a aventar la silla justo como hace unos momentos. Yo, asustado ya, comencé a apagar mi computadora y guardar mis cosas para irme a la cafetería. Justo cuando levanté la vista hacia la salida, vi pasar una sombra de lado a lado. Me saqué de onda, pues por mi área ese turno no se acerca mucha gente, y cuando me solicitan me mandan mensaje antes. Caminé hacia la salida esperando ver a alguien, pero nunca encontré a nadie que estuviera por ahí. Comencé a caminar, solo había un camino que te lleva hasta donde está la oficina, y durante mi recorrido para salir de este lugar, nunca vi que pasara alguien o hubiera gente alrededor. Esta situación me sacó mucho de onda, pero mejor decidí ignorarla para no sugestionarme y hacerme la idea de que solo fue mi mente haciendo pasar un mal rato. Tiempo después estuve platicando con unos compañeros sobre que varias gente estaba teniendo encuentros con entes fantasmales, en específico con una señora y con una niña que veían pasar por los pasillos, áreas restringidas o en áreas que aún estaban en construcción, en la que solo los guardias tenían acceso por seguridad de los trabajadores. Contaban que habían encontrado una señora en estado de shock en una de estas zonas en construcción. Le dieron descanso de unos días y cuando volvió le comentó a sus compañeros de trabajo lo que había visto ese día. Cuenta que su jefe la había mandado por un material para la línea de producción. Para llegar a que le surtieran ese material tenía que caminar muchísimo, así que decidió tomarse un atajo por una de las áreas que se encontraba en construcción. La primera vez pasó normal, no había nadie y estaba oscuro, ella solo se alumbraba con el flash de su celular. La segunda vez, cuando ya venía de regreso con el material, vio cómo a la mitad del pasillo se encontraba una mujer. Ella le gritó que no podía estar ahí. Asumiendo que era una de sus compañeras, la mujer le ignoraba. La señora comenzó a sentir su alrededor más frío. Cuando estaba por llegar la mujer, solo vio cómo salió corriendo de ahí. Ella siguió su camino y cuando estaba por salir, la aventaron unos pequeños costales a la espalda. Ella se quedó paralizada pensando lo peor, ya que sabía que nadie vivo pasaba por esos lugares. Cuando volteó, dice que vio a la mujer de la manera más fea que te puedas imaginar frente a ella. Ahí fue cuando gritó aterrada. Varios de sus compañeros la escucharon y corrieron a auxiliarla. Mientras contaba su anécdota, la mayoría de la gente no le creía, decían que se lo ha de haber imaginado o que solo quería vacaciones. Pero cuando ya todos comenzamos a creer que no nos estaba mintiendo, fue cuando enviaron evidencia en foto a uno de los grupos. Por estos lados de la ciudad, como estamos en las orillas, se acostumbra mucho a ir la luz, puesto que aún no tienen bien las medidas para casos de apagones. Mandan al personal a sus casas. En una de esas tantas veces que la planta se quedó sin luz, cuentan los guardias que ellos estaban haciendo su rondín como normalmente lo hacen. El personal salía por la parte de abajo, mientras que ellos se quedaban en la parte de arriba, para asegurar que nadie quisiera entrar a esas zonas en las cuales no estaba permitido el acceso para el personal. Una de estas guardias cuenta que comenzó a sentir el ambiente muy raro, como cuando entras a un lugar con mala vibra y comienzas a incomodarte. Ella volteó a los lados alumbrando con la lámpara. Otro de los guardias que iba acompañándola vio como alguien estaba pasando por el pasillo. Para tener evidencia y reportarlo, sacó su teléfono y tomó una foto. Fueron a buscar a la persona y no la encontraron por ningún lado. Y donde lo habían visto era un cuarto cerrado, en el cual la única entrada era por donde ellos estaban. Además de que todos en la maquila deben de traer zapatos de seguridad y pulseras antiestáticas. Y lo que sea que captaron en esta foto no se veía ni de cerca como un trabajador.
La foto comenzó a circular por los grupos del trabajo. Todos se comenzaron a cuestionar si aquellos ruidos que escuchan o aquellas apariciones que habían presenciado era eso que un guardia logró captar en esta foto. Fin de la narración de mi novio, continuó yo. Los avistamientos de fantasmas en las maquiladoras de Ciudad Juárez son más comunes de lo que uno podría imaginar. Como se sabe, Ciudad Juárez ha sido una de las ciudades más peligrosas del mundo, donde muchas personas inocentes y las tiraban en lotes baldíos, y estas almas nunca llegaban a descansar en paz. Con el tiempo, muchos de estos lotes fueron comprados por compañías que comenzaban sus construcciones ahí. Es por eso que muchas de estas almas que tuvieron una muerte muy trágica siguen en pena en muchas maquiladoras de Ciudad Juárez. Ay amiga, esa foto sí se ve mega espectro. Eso mega fue un espectro y güey, ajá. Como estás dando el contexto de Ciudad Juárez, como que sí lo veo muy posible. Veo muy posible de que sea como que común de que tener harta aparición y así. Ay, Dios mío, mi vida. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. Sueños premonitorios. Para ponerte en contexto, mis dos abuelas, papá y mi mamá, tienen ese don de soñar con advertencias, si se pudiera decir así. Mi abuela materna era curandera, sabía leer manos e interpretar sueños, y ella les dijo a mis padres qué significan algunas de las cosas que aparecen para tener precauciones, porque ella sabía que pronto iba a fallecer y así pasó. Hoy te contaré una que hasta ahora me da una extraña sensación. Mi familia paterna es de vivir en las montañas, así que cuando íbamos a la casa de mi abuelita era ver las montañas de noche, tanto así que a veces soñaba con ellas. Pero yo cuando soñaba con esas montañas me sentía extraña, siendo una niña de 8 años, pero cada que las soñaba, estas montañas se iban acercando y también siempre que las veía en un sueño, algo le pasaba a mi abuelita. La verdad siempre creí que era coincidencia y no le tomaba importancia. Pasaron los años y los sueños con estas montañas ya eran cada vez menores. Cuando crecí, tenía 20 años. Me hice más cercana a mi abuelita paterna, aprendí su idioma nativo y era muy feliz, hasta que de nuevo aparecieron las montañas. Estas ahora estaban más cerca, y cuando desperté, en una de esas tantas veces, me enteré que mi abuelita ahora estaba enferma de gravedad. Mi mamá me dijo que soñó algo extraño, pero que no le haría tanto caso. Yo le platiqué sobre mi sueño, un camino hacia las montañas, y que incluso vi lodo y a alguien caer encima de este. Mi mamá, al escuchar todo, me dijo que tal vez es un aviso, pero que no sabía de qué. Por su parte, mi papá soñó que un carro grande se llevaba a mi mamá con mi hermanita, y él observaba de lejos cómo ese carro se la llevaba, y él no se podía mover de su lugar. Mi mamá le dijo que no esperaba que fuera lo que le dijo su madre, es decir, mi abuela materna, que le había dicho que es un pariente que pronto fallecerá. Los últimos días de mi abuelita fueron muy difíciles, perdió la vista y el movimiento de su cuerpo. Cuando ella estaba en mi casa porque un doctor le iría a ver, yo me acerqué con ella para verla sin saber que sería la última vez que la vería. Luego de intentar hablar con ella me cansé y me fui a mi cuarto a dormir. Ahora soñé otra vez la montaña, pero ahora yo la tocaba. Me levanté y estaba temblando. Ya era de mañana y me enteré que a mi abuelita la llevaron a un hospital para hacerle una operación. Yo estaba algo más tranquila porque por fin sería curada, pero solamente fue negligencia y una mentira del hospital, y ella una tarde finalmente falleció. Mi mamá me dijo que entonces su sueño sí era verdad. Ella había soñado que en el cuarto de mi abuela había gente llorando y rejuntando ropa, limpiando los cristales, y que la parte de la sala se veía oscura, que al caminar hacia allá habían velas. Ella dijo que lo más probable es que se la avisó, pero ella no quería hacerle mucho caso porque se negaba, por el gran cariño que le tenía a su suegra. Por parte de mi papá, el carro grande representaba el carro de la ambulancia que transportaba ahora a mi difunta abuelita, mientras que mi mamá me dijo que probablemente la montaña que tanto soñé era el día que fallecería mi abuela, y la persona que caía era también mi abuela, haciendo simulación a un entierro. Ahora, mi papá, mi mamá y yo, cuando soñamos algo, tenemos que contarlo entre nosotros, ya que si yo sueño con las montañas y lodo, es porque alguien pronto fallecerá. Mi mamá si sueña con borregos o excremento, es porque puede pasar una desgracia. Y mi papá si sueña de nuevo un carro grande o personas llorando sin ropa, es porque alguien caerá en profunda tristeza. Este tipo de camino de lodo es el de mi sueño, y la segunda foto es la montaña que tanto soñé. Señalé dos porque siempre eran esas dos montañas, pero más las de piedras. Güey,
¿Ustedes creen en eso de los sueños premonitorios y así? Porque yo, mega. O sea, a mí nunca me ha pasado algo así o no conozco a nadie que como que le pase eso, pero yo siento que es algo bastante real. Pero bueno, muchas gracias por tu relato, amiga, y sigamos. Fingen ser perros. Hoy te voy a contar un par de historias que me han ocurrido con cosas que pretendían ser perros. La primera tiene casi 2 años. Estaba trabajando a eso de las 10 de la noche cuando llegó mi novia, dado que tuvo una pelea con su madre. Estuvo ahí un tiempo hasta que le marcaron para que volviera a casa. Yo la llevaría, así que le dije que solo esperara un poco a que saliera para no irse sola. No quiso esperar a que yo saliera, ya que faltaba como 1 hora. Salí de mi trabajo con permiso de mi jefe para llevarla. Estuvimos discutiendo en el camino por haberse ido y no esperar. Al dejarla, me quedé en una esquina hablando por llamada con ella para arreglar las cosas. Aunque ella ya estuviera en su casa, si me iba, sentía que no estarían resueltas las cosas. En fin, cuando decidí irme era pasada la 1 de la mañana y seguíamos hablando por teléfono. Para llegar a mi casa debía pasar frente a un salón religioso si quería llegar más rápido. Ya cerca de ese salón o iglesia, de la nada apareció un perro. Lo ignoré y quise alejarme un poco para rodearlo y evitar que me mordiera. El perro corrió un poco y se puso frente a mí, sin ladrar, sin gruñir, solo mirándome fijamente. Cuando le presté atención, noté que su mirada parecía la de una persona, al igual que toda su cara. Nunca había visto un perro así, aunque no puedo recordarlo del todo, solo recuerdo que parecía un humano. Comencé a caminar hacia atrás mientras sentía cada vez más miedo. Esa cosa solo caminaba de lado a lado como si no quisiera dejarme pasar. Solo podía decir al teléfono, un perro, un perro. Mi novia no entendía qué pasaba. Cuando sentí que estaba un poco lejos de esa cosa, pude decir, eso no parece un perro, sin quitarle la mirada. Empecé a acercarme a un lugar con un poco más de gente. El perro caminó cada vez más despacio. Me di la vuelta para poder correr teniendo cuidado y volteando a verlo. Miré hacia enfrente un segundo, regresé la mirada y ese horrible perro ya no estaba. No pude volver a mi casa solo. Mis primos tuvieron que ir por mí a casa de mi novia y dormí con mi madre esa noche. Mi madre dice que eso me pasó porque algo peor me pasaría más adelante, aunque yo creo que eso solo lo dijo para calmarme. Ay, eso no es un comentario que haría para calmarte, yo estaría más estresado. Bueno, perdón. Desde ese día, cada vez que iba por mi novia a dejarla en su casa, sentía que no estaba solo, sentía que algo me miraba y que me seguía hasta llegar a mi casa. Hoy en día ya estoy viviendo con mi novia, así que no hay necesidad de pasar por ahí solo. Aquí es donde comienza la segunda experiencia extraña con perros. Esa sensación desapareció hasta hace un tiempo. Unas 2 semanas atrás me encontraba con mi mejor amigo. Mi amigo y yo estábamos platicando en un parque sobre series y películas, una plática bastante normal. De pronto llegó un señor algo raro que solo caminaba a todos lados. Siguió así por unos 15 minutos y solo se fue. Dejamos de verlo y seguimos platicando. En eso llegó un perro que no te voy a mentir. No recuerdo su aspecto, pero me dio miedo, ya que me comenzó a ver fijamente como el primero. Lo noté y dije despacio, voltea a ver al perro. Cuando mi amigo volteó, el perro se fue y dio una vuelta hacia otra casa, dejando de verlo, cuando de repente solo asoma su cabeza y al darse cuenta que lo vimos se escondió. El miedo fue más fuerte que nosotros, así que decidimos irnos y ya no salir. Un tiempo antes, 1 semana aproximadamente de ese acontecimiento, mi novia y yo estuvimos sintiendo el ambiente pesado y miedo en las noches. No sé si el problema soy yo o solo coincidencias. Tú, quién sabe quién sea el problema y así, pero yo digo que tú no eres, porque luego yo también me pongo a escuchar muchos relatos como de animales que actúan como humanos, nahuales, etcétera. Entonces, tú, quién sabe qué eran esos pinches perros, pero ya, lo logré. Muchas gracias por acompañarme en esta edición de Historias de Ultratumbísima. Espero haberle sacado un susto, así como yo sí me saqué varios sustos aquí solito, la verdad. Y pues nada, compartan Historias de Ultratumbísima con quien quieran, denle like, suscríbanse al canal y nos veremos pronto, amigas. Tú.